qué lástima, porque no debería ser así, que en las elecciones estemos discutiendo de las encuestas. No, o sea, no cuando digamos, como si las encuestas fueran las que nos dijeran qué hacer o en quién creer, ¿no? Y entonces cuando decimos en cuál encuesta creo, es un poco como cuando se hace uno la pregunta en cuál noticia creo. No, creer en la noticia, pues la que sea, pues, pero cuando las noticias te dicen son falsas una o la otra no es falsa, aquí las encuestas son simplemente formas de medir algo y reportarlas algo, y cuando las reportes es porque buscas que sea noticia. Entonces, bueno, vamos a hablar de las encuestas, pero no es el tema principal de una elección, siempre hay que decirlo. Ni adelantan triunfos, ni pronostican nada, ni son las que determinan nada, ¿no? Solamente nos dan como una idea de qué es lo que está pasando en la mente de los ciudadanos. Entonces, y efectivamente, dada la actividad que preguntaste, hubo una encuesta, ¿no?, que se levantó hace varios días, ¿no?, terminó de levantarse el 23 de abril, pero se presentó 10 días después en la prensa, ¿no?, la de la prensa libre, donde decía que prácticamente ya está decidida la primera vuelta. Lo que te decía es que ya tenemos los dos finalistas para la segunda vuelta y echan abajo a los otros candidatos. Esa es de alguna manera la lectura de la primera encuesta. Y el día de ayer aparece otra encuesta en donde la lectura es otra. Decimos, no, hay 4 jugadores, cualquiera de los 4 puede ganar. La diferencia entre el primero y el cuarto es menos de 2 puntos. Así que en mes y medio esto se puede mover para cualquier lado. Pero todos son jugadores, no pueden sacar a nadie de la jugada. Así tal cual, solamente estoy hablando de 4, ¿no? Y esos 4 jugadores pueden estar. Se podrían dar algunas situaciones inéditas en esta encuesta de TRC, como por ejemplo una segunda vuelta de 2 mujeres. Existe la posibilidad todavía en esta encuesta, nunca ha aparecido en América una segunda vuelta de 2 mujeres. Sería inédita esa situación. No de una presidenta mujer, sino de una segunda vuelta con 2 mujeres. Pero según la primera encuesta, eso no puede pasar ya. Ya está decidida la segunda vuelta. Según esta, sí. Los datos que yo tengo y que he visto en encuestas que no se publican o algo, le voy más a lo que dice T-Research. O sea, T-Research le fue muy bien en la elección pasada presidencial de Guatemala, le fue muy bien a T-Research. Así que ahorita, si me pones a creer, creo más en la segunda encuesta, es más reciente, se terminó de levantar el 2 de mayo, se empezó del 26 al 2 de mayo, se levantó en 6 días, 7 días, la otra se levantó en 10 días. O sea, ya no sé de qué fecha es la primera encuesta, la de la prensa, porque se empezó a levantar el 14 de abril. Estamos hablando de hace 3 semanas. Esa es la situación que decían que existía hace 3 semanas, y que además, de alguna manera, como es la primera encuesta que levanta esa empresa, ni siquiera puedo ver el comportamiento de decir quién subió, quién bajó, qué hubiera pasado si la levantan antes, porque no presentan un estudio previo para ver el comportamiento. A mí la verdad es que las encuestas no las veo por los números, sino por los mensajes que mandan. Uno me manda el mensaje de que ya acabó esta elección, ya pueden irse a su casa, descansar y esperar la segunda vuelta, y el otro me dice, no, hay campaña, hay 4 jugadores, y los ciudadanos pueden tener esas 4 opciones para la segunda vuelta. Son mensajes distintos. Ahora bien, tengo una pregunta. ¿De qué forma levantaron ustedes a esta encuesta? ¿Cuál fue la metodología? ¿Fue telefónica? ¿Le preguntaban a las personas si estaban avecindadas? O sea, la forma en que iban a votar, si tenían intención de ir a votar o si solamente tenían un candidato de preferencia. Así es. A ver, bueno, yo no la levanté porque no es encuesta mía. O sea, no es encuesta mía. Conozco de encuestas, no es encuesta mía, conozco el TRC, la conozco, su director es Carlos Pena. Pero ¿de qué forma? Mira, la del periódico es de vivienda, es decir, van, seleccionan viviendas, tocan puertas y es de vivienda. Y la otra es en línea, se llama, que es todo aquel usuario que usa Internet, no que tiene Internet en su casa, que usa Internet, ya sea que se conecte Wi-Fi,
use Internet en cualquiera de sus formas, ¿no? Las coberturas son distintas, ¿no? La de vivienda es probabilística, la otra no es probabilística. La de vivienda tampoco llega a todos lugares. No hay encuestas que lleguen a todos lugares. Y creo que es fácil entender. Cualquier vivienda que tenga vigilancia, ¿no? Niveles medios altos, que tengan en un edificio con un conserje, que tengan en un coto, en algo así, con una vigilancia, con alguien que deje pasar, ahí no se puede encuestar, ahí no dejan encuestar. Pero también cualquier vivienda que esté en zona de alto peligro, ¿no? De no puedas encuestar porque la mafia, el crimen organizado o las mismas bandas, ahí tampoco se puede encuestar. Y el número de viviendas que tienen esas condiciones cada vez son mayores. Entonces, no se puede encuestar tampoco al 100% de las viviendas. Bueno, en el caso de las en línea, lo que se hace es, no se encuesta, no se mide por cuántas personas tienen Internet, sino cuántos grupos de personas tienen Internet. Entonces, tú buscas un grupo de personas y dices que, bueno, aquí voy a crear un grupo para que sean estudiantes clase baja, ¿no? Estudiantes clase baja. Y entonces se busca en línea a ellos y se hace entrevista a ese grupo. Ese grupo se une al total. De manera que se forma el mosaico de todo tipo de guatemaltecos, todo tipo, urbanos, rurales, indígenas, estudiantes, mayores, y se arma un paquetito. A veces es muy caro levantarlo, porque hay grupos que tienen muy poca cobertura y para llegar a ellos hay que gastarle mucho dinero para llegar a ellos. Pero se forma el mosaico de Guatemala, se forma, que te de todas las regiones, y por cualquier medio. A veces es por una red social, a veces por un buscador, a veces por una red social de profesionistas, una red social de jóvenes, pero es todo aquel que tiene un acceso a Internet el sujeto de ser alcanzado. ¿Qué cobertura se logra en términos de población alcanzada? A lo mejor 70, 80%, pero en términos de tipos de grupos alcanzados, son todos los tipos de grupos. Luego, la pregunta. En los dos casos es la misma pregunta. La misma pregunta es, si hoy fueran las elecciones, ¿usted por qué votaría? Esa es la pregunta tradicional. Hoy no son las elecciones. Si hoy son las elecciones, ¿por quién votaría? Y se les entrega una boleta y votan. En el caso de online, se hace la misma pregunta. Si hoy fueran las elecciones, ¿por quién votaría? Y se les presenta para que voten. La pregunta es la misma, pero hay una gran diferencia. ¿Qué porcentaje de la gente va a votar? No va a votar el 100%. Y si tú le haces la pregunta a alguien que no va a votar, pues pone ahí por quién va a votar, pues no tiene ningún esfuerzo, no tiene que ir a la casilla, está en su casa, a lo mejor estaba apresurado porque estaba cocinando y quiero contestar rápidamente. En cambio, las que son en línea, solo contesta aquel que sí va a ir a votar. Y hay un filtro para que solo conteste aquel que va a ir a votar, porque si no, no perdería el tiempo contestando una encuesta. O sea, no va a estar 2 minutos contestando una encuesta si no tiene la intención de ir a votar. Entonces, las situaciones son un poco distintas, aunque la pregunta es la misma. Pero yo insisto, esto no es de metodología, sino de mensaje. ¿De veras creemos que la elección ya acabó? O sea, ya, podemos ya, tranquilamente, ¿para qué seguimos las carreras de los políticos? ¿Para qué decimos lo que hacen? ¿Para qué cubrimos los debates? Si nos están diciendo que ya acabó. Eso es falso. La jugada es entre 4. Y la encuesta de TRC nos dice que Suárez Ríos lleva 19, el resto lleva 18, ¿no? Y los otros 4 llevan 18. Se acercan mucho unos a otros. Cualquiera de ellos puede estar en segunda vuelta. Así que no, la elección está en juego, la elección se está moviendo. Creo que Guatemala es ahorita la atención de toda América de lo que está pasando ahí. Puede llegar mujeres, que sería ya un logro en términos de cambio, pero que puede haber una segunda vuelta de 2 mujeres, también es cierto.
¿no? Doctor Que también sería inédito en América. Doctor Campos, antes de darle la palabra a Luisa Fernanda o Alejandro Palmieri, que se incorporó específicamente para esta entrevista, solo voy a dar lectura del resultado. No lo hemos dicho así claramente, nos ha dado la explicación. Y según The Research International, intención de voto al 3 de mayo de 2023 arroja el resultado siguiente. Suri Ríos 19.2, Sandra Torres 18.4, Carlos Pineda 18, Edmond Mulet 17.5, Manuel Villacorta 4 y Manuel Conde 3.4. Repito, Ríos 19.2, Torres 18.4, Pineda 18, Mulet 17.5, Villacorta 4 y Conde 3.4. Bueno, Luisa, Alejandro. Buenos días. Le cedo la palabra a Alejandro porque está conectado específicamente. Gracias, Luisa. Buenos días, doctor. Buenos días a todos. La encuesta de la que estamos hablando de Pew Research International arroja datos muy consistentes con otro montón de mediciones y encuestas que han circulado. Algunas, como usted bien dijo, uno tiende a darle más credibilidad a unas que otras, pero pues esa es la percepción humana. Sin embargo, esta parece ser consistente con todas las demás. Las dos, digamos, fuera del marco son las del viernes y las del lunes. Entonces, tomando eso en cuenta, hay una consultora que se llama Diestra que ha hecho un tracking de todas las encuestas, incluso desde el año pasado. Y ese tracking da cuenta de una tendencia. Y estas dos, al incluir estas dos, me refiero a la del viernes y a la del martes, que no fue lunes, perdón, martes, tira la curva, digamos así. Entonces, ¿acaso no es eso desde el punto de vista estadístico, no sé si sea matemático, acaso no es eso una desviación que por metodología debiera de separarse del tracking de la tendencia, puesto que son totalmente distintas de la tendencia? Totalmente, te voy a contestar, sí, o sea, abiertamente, sí, ¿no? Y haces bien, tú no es a qué encuesta le crees, porque eso siempre mentalmente lo hacemos viendo dices, ¿no? Sino, ¿qué dice el conjunto de encuestas? O sea, cuando veo el conjunto de encuestas, ¿qué señal encuentro? Y esas dos que mencionas se salen totalmente. En términos estadísticos se llaman outliers. Y lo digo mejor en inglés porque en español es más feo. Se llaman puntos aberrantes en estadística, ¿no? Porque se salen de la tendencia general. Ahora, no quiere decir que estén mal, ¿no? Sino que se salen de la tendencia general, lo cual es más probable que estén mal, porque todos están para otro lado. Es más probable que ellos vayan en sentido contrario y no la cantidad total. No quiere decir que eso no vaya a pasar tampoco, sino que es menos probable, es el tema. Entonces, la lectura que dice que debe ser es también lo que yo decía, es lo que conozco también, lo que más conozco que hay ahí, donde está en juego, todos están en juego y no solamente dos. Y también en ese orden, es más normal que Suri Ríos vaya adelante, que haya subido Carlos, que Mulet y Sandra se hayan mantenido, y que los cuatro sigan la pelea. Y cuando tú ves lo que están haciendo en la campaña, ninguno está rendido, o sea, ninguno, y todos tienen lecturas internas y cosas internas, y ninguno está echado para abajo. Quiere decir que los cuatro saben que están en juego y que pueden ganar. Entonces, la otra como que ya se acabó de la jugada. Y bien dices, no tenemos tendencia para analizar las otras, porque es la primera encuesta que presentan. Entonces, no nos pueden decir quién subió, quién bajó, por qué bajó, le falló. No, solamente es la primera. Si hubiéramos tenido una serie de la otra encuesta, hubiéramos podido estarla analizando. Pero no, yo creo que en este momento la de TRC, como bien lo dices, refleja más lo que conocemos, refleja más lo que está pasando o la lectura que tenemos que darle a la elección en este momento. Una elección competida entre cuatro personas, con ligera ventaja de Suri Ríos, pero muy cerquita de Sandra, de Mulet y de Carlos. Luisa.
Pues la verdad es que creo que nos ha respondido la inquietud que teníamos de por qué la discrepancia. Puede ser simplemente una interpretación o la forma en la que se plantean las preguntas. ¿Podría haber hecho eso también influido en el resultado? Oye, o el error estadístico, porque mira, formalmente tú lees la nota metodológica y entonces te dicen, error estadístico, creo que ponen 2.8, así, 2.8, con el 95% de confianza te ponen. ¿Qué significa 95% de confianza? Cuando uno le deja pasar como no quieren de la cosa. 95% de confianza quiere decir que de cada 20 encuestas, una va a estar mal. O sea, cada 20 encuestas, una es el 5%, y cada 20, una se va a salir totalmente de la lógica, porque estadísticamente así ocurre. O estar mal, y no porque el investigador quiera que esté mal, sino porque así ocurre, una de cada 20. Pues, vemos el conjunto de todas las que se han publicado, y esa se sale de toda tendencia, y podríamos también decir estadísticamente, pues le tocó la mala. O sea, le tocó, esa una de cada 20, le tocó la mala, ¿no? Ahí. Y eso, fíjate, nada más, ninguno de los dos, ni ustedes, ni nosotros, ni yo, estamos hablando de la posibilidad de que sea alguna trampa, ¿no? Porque eso en otros países ocurre, en México está lleno de encuestas falsas, ¿no? Aquí no, ¿por qué? Porque como al publicarse en prensa libre, decimos que estamos confiando en que sí hay un control de calidad, están checando que el dato es real, que el encuestador es real, que se hizo y no se está dejando engañar. Estamos confiando, ¿por qué? Porque son colegas de la prensa. La única cosa que habría uno yo y cuestionado ahí es si es una encuesta para darle nota, es una encuesta de noticia, ¿por qué tardaron 10 días en publicarla? ¿No? ¿Por qué si se terminó de levantar el 23 de abril, ¿por qué se publica hasta el 2 de mayo? ¿No? ¿Por qué? Pues si es noticia ya lo tenemos, pues la damos inmediatamente, ¿no? Si no, suena como vamos a guardar para dar algún impacto mediático. Entonces, ese es el único cuestionamiento en términos de temporal, porque no puedo cuestionar si está bien levantada, mal levantada, pues, un colega encuestador lo hace, espero que lo haga bien. Y tampoco puede cuestionar a la prensa, no, solo cuestionaría el tiempo que tardaron en difundirla. Bien, doctor Campos, ¿algún elemento adicional antes de concluir esta conversación? No, mira, el cuestionamiento a las encuestas es normal, así digamos, es normal en todos los países. La guerra de encuestas también es normal. Los partidos políticos trabajan en crear percepciones con las encuestas. ¿Por qué? Porque de ahí consiguen financiamiento y creen que consiguen electores. Los electores no se basan en las encuestas. Pero en términos de análisis, yo creo que nunca demos por terminada una elección. Nunca la demos por terminada, ¿no? Podemos ver el caso de Trump, en donde las encuestas se daban una lectura que terminó siendo otra lectura. Entonces, no nos clavemos tanto en las encuestas como el fenómeno principal de una elección.